Buenísimo. Ahí estamos. Dale. Bueno, yo soy Mati Morzán de FAMA. Voy a estar acá haciéndole las preguntas a los chicos que quieren presentar ustedes también. Te miré para que te presentes vos y no te presentaste. Bueno, me presento yo. Mi nombre Dale. es Clara, Clary. Soy analista en computación, egresada de la FACU. Analista en computación es el título intermedio de la carrera de licenciatura en ciencias de la computación. Después vamos a hablar más de eso, pero bueno, uno puede estudiar 3 años y ser analista o 5 años y ser licenciada en ciencias de la computación. Yo hice 3 años. En este momento trabajo dentro de la facultad, dentro de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. Y bueno, la idea es hoy poder charlar un poco sobre las carreras de la FACU junto con Nico. Bueno, mi nombre es Nicolás Párez, soy licenciado en matemática, egresado de FAMAF, y en este momento estoy haciendo el doctorado en matemática también en FAMAF. Buenísimo. Bueno, también veo que tienen ahí las primeras del centro estudiantes, que vamos a contar un poco de qué se trata. El centro de estudiantes de FAMAF es el CEIMAF, que nace en los años 60, por eso se llama originalmente CEIMAF, porque no sé si sabía la gente, pero antes FAMAF era IMAF, que era un instituto. Y bueno, en su momento nace porque los estudiantes encontraban la necesidad de organizarse y defender sus derechos, lo que hace un centro de estudiantes, pero eventualmente en la dictadura del 76 fue clausurado junto a todas las demás organizaciones estudiantiles por una prohibición que se dio. Cuando vuelve la democracia en el 83, se vuelve a formar el centro de estudiantes en la facultad y recupera el nombre de CEIMAF como una forma de herencia histórica a lo que había sido originalmente en los años 60. Desde ese momento, el CEIMAF tiene un lugar muy importante en nuestra facu, acompaña y defiende a los estudiantes, organiza charlas, tenemos apoyo académico, jornadas y paneles de estudios, derechos estudiantiles, un montón de actividades culturales, hay talleres de tango, ajedrez, un montón de clásicos, hacemos fiestas también, campamentos, y un montón de espacios de encuentro de estudiantes que no solo tienen que ver con lo que es lo que uno estudia en la facultad, sino también con la vida estudiantil, que es algo que también vamos a hablar un poquito más adelante. Así que, bueno, también pueden seguirnos al Centro Estudiante en las redes, lo vamos a dejar ahí en el chat, lo pueden ir leyendo, igual más adelante lo vamos a repetir. ¿Ya tenemos gente viendo? Sí, para espectadores. A ver qué. Paso el link a las redes sociales. No sé. Ahí se las dejo en el chat del directo de YouTube. Bueno, más tarde porque no me dan los caracteres. Bueno, ya se presentaron, chicos, ahora quieren contarnos un poco de las carreras de la Facu. Bueno, esta charla es sobre 3 carreras. Yo voy a comentar 2, que son la licenciatura en matemática, que es la carrera que yo estudié, y la licenciatura en matemática aplicada, que es una carrera nueva, que empezó este año, o sea, este año está haciendo la primera camada, el año que viene va a ser la segunda camada. Y bueno, te puedo contar un poco de qué se trata la matemática. Yo creo que mucha gente por ahí tiene la noción de que la matemática o la matemática que se estudia en la facultad se parece mucho a la matemática es bastante distinta la matemática. La idea detrás de la matemática que se estudia es la noción de generalizar ideas, de detectar patrones, digamos, como que la matemática el estudio de los patrones. ¿Entienden? Y no como mucha gente por ahí cree que es, o que tiene que ver con el estudio de los números o las ecuaciones. O sea, los números y las ecuaciones son una manera de generalizar algunas ideas. Hay muchas otras maneras de generalizar muchas otras ideas y un poco lo que uno termina viendo en la carrera es muchas de esas maneras, digamos que... Bueno, yo voy a contarles un poco sobre computación. Con computación también es de estas cosas que hay un imaginario sobre qué es la carrera y después una realidad sobre qué es la carrera. En particular suelen surgir muchas dudas sobre
cuál es la diferencia entre una licenciatura en ciencias de la computación, una ingeniería en sistemas, un analista en sistemas. Entonces, bueno, veremos pues, esas dudas a medida que vayamos teniendo esta charla. Computación en FAMAF es una carrera muy teórica, se basa mucho en los fundamentos de la computación, en las ciencias de la computación, tiene mucha matemática, tiene mucha lógica y tiene mucha programación. Quizás a diferencia de otras carreras, lo que tiene menos es la preparación para la industria, tiene pocas materias que te preparen en concreto sobre la ingeniería del software y sobre el trabajo en industria, que capaz otras carreras sí lo tienen, y sobre lo que es capaz la electrónica o la parte más fierrera, para decirlo de alguna manera, ingenieril, también quizás esa parte está menos en nuestra carrera y más en carreras como ingeniería en sistemas. Como les decía eso, nuestra carrera tiene un primer año de mucha matemática, con muy poca programación, como de aprender los fundamentos, la lógica, la introducción a lo que es la programación, y después 2 años más hasta analista en computación, en donde ahí sí se siguen viendo fundamentos de la matemática, de la lógica y de la computación, pero ya hay mucha programación, distintos paradigmas y distintos lenguajes para ir adquiriendo todas esas herramientas. Los últimos 2 años, que son para la licenciatura, vuelven a ser quizás más teóricos y de nuevo a basarse en los fundamentos de la ciencia de la computación. Si bien claramente van a seguir programando muchísimo, te preparan para ser un licenciado en ciencia de la computación e incluso poder dedicarte a la investigación en el área de la computación. Así como por arriba, digamos, después vamos sacando dudas a medida que salen. Y tengo entendido que también nos iban a comentar sobre otra tercera carrera, matemática aplicada. Sí, bien. Lo que venía pasando durante, digamos, desde que existe la licenciatura en matemática es que muchos egresados de la licenciatura en matemáticas, en lugar de dedicarse a la investigación dentro de la facultad, de la academia y demás, terminaron trabajando para distintas empresas y necesitaban incorporar una serie de habilidades muy particulares de trabajar fuera de la academia, que generalmente lo terminaron haciendo por su cuenta, pero la facultad vio como que existía esa demanda y la idea fue justamente la de crear una carrera que le brinde todas esas herramientas que se detectaba que eran necesarias. Entonces, como la matemática, o sea, como que la carrera de matemática te enseña a justamente a identificar esos patrones o a abstraerte a la hora de resolver problemas, eso es muy útil en muchas aplicaciones de la industria. Entonces, la licenciatura en matemática aplicada tiene toda esa parte de aprender distintos modelos y distintas herramientas propias de la teoría matemática y las complementa con bastante programación, que es en definitiva donde uno termina trabajando. O sea, lo que uno termina haciendo cuando trabaja en matemática aplicada es generando algún modelo de algún problema y básicamente dándoselo de comer a una computadora para que lo resuelva. Entonces uno necesita tener herramientas para poder usar computadoras eficientemente. Entonces hay bastante programación y un poco más de física que en la licenciatura en matemática tradicional, digamos. Esa sería como la diferencia con la licenciatura en matemática sola, digamos. Claro. Y es bastante nueva esta carrera, ¿no? Tengo entendido que empezó el año pasado o este año. Claro, 2020 fue el primer año del primer año. El año que viene va a haber gente en primer año y en segundo. Bueno, genial. Otra cosa que recién les escuchaba que comentaron un poquito son el antes de empezar a cursar la carrera y el después. Puedo arrancar por lo primero. ¿Qué me pueden contar sobre lo que uno necesita para empezar a estudiar estas cosas? Porque sé que muchos ingresantes, al menos seguro fue mi caso, se preguntan si es necesario saber mucha matemática para estudiar en FAMAF, si es necesario saber sí o sí manejarse con una computadora o tener una buena computadora para estas cosas, que son preocupaciones que a veces surgen. ¿Ustedes qué me podrían comentar al respecto? Creo que se ponen de acuerdo quién hablaba primero, perdón. Bueno,
Igual lo que voy a decir es básicamente para todas las carreras de la facultad. No es necesario tener un nivel alto de matemática para ingresar a la facultad. La facultad tiene un curso de nivelación que se puede hacer en momentos distintos del año, ya sea antes incluso de terminar el secundario. Ahora se está dictando un curso de nivelación desde agosto hasta diciembre. Si no, se lo puede hacer intensivo en febrero. Si no, se lo puede recursar durante el primer cuatrimestre. O sea, hay muchas instancias para hacer este curso de nivelación. Y es un curso solamente de matemática, que lo que hace precisamente es nivelar, dar el nivel básico para poder ingresar a la facultad, digamos. Entonces no es necesario venir con conocimientos previos elevados en matemática. Dependiendo de qué secundario vengas, hay veces que ese curso de nivelación resulta un repaso de lo que has visto en el secundario, y hay otros colegios en los que no, en que efectivamente en ese curso de nivelación uno aprende los contenidos que necesita para ingresar a la carrera. Pero en ningún caso se exigen desde antes, digamos, están enseñados por la misma facultad desde que uno ingresa. Entonces no hay ninguna necesidad de conocimientos previos. Y lo mismo pasa con la computadora. Quizás algunos creemos que para programar antes ya tengo que haber, no sé, nacido con una computadora y haberla usado mucho y estar como muy familiarizada. Quizás en eso yo soy un ejemplo de que no. Vengo de una familia en la que básicamente no he usado computadora nunca, nunca le tuve demasiado amor a las computadoras y he estudiado ciencias de la computación. Se puede perfectamente, la carrera empieza desde un nivel muy básico, e incluso no haber estudiado lenguajes de programación antes de ingresar a veces es una ventaja, porque uno no viene con vicios adquiridos, sino que aprende a programar directamente con el caminito que te marca la facultad. Entonces no es para nada un problema no tener experiencia de programación antes, digamos. No sé si con matemática hay algo que me haya salteado. No, o sea, es medio lo mismo. O sea, lo que decimos siempre es, si tuviste una buena matemática en el secundario, te va a costar menos al principio, pero es los primeros 2 meses. Porque después todo el resto de las cosas se ven en la facultad. O sea, son cosas, de nuevo, muy distintas a lo que uno ve en el secundario. Entonces vas a tener como una facilidad al principio nada más, pero a nivel de lo que la facultad exige, no lo exige. O sea, podés aprender todo en la facultad. Ahí agrego una cosita, que es que esto de que tengamos varios cursos de nivelación también hace que quizás si venís con un nivel de matemática capaz muy bajo, o terminaste el secundario hace muchos años y entonces estás muy olvidada, y que eso también pasa un montón, y haces el curso de nivelación y no te alcanza el tiempo porque lo haces en el intensivo o no lo... Tenés la posibilidad de recursarlo, básicamente todas las veces que te haga falta hasta que puedas adquirir esos conocimientos y empezar. Además, el curso de nivelación no es eliminatorio, entonces si te va mal en ese curso, igual podés ir empezando con alguna de las materias mientras lo recursás. O sea, tiene muchas oportunidades para sumarse a la carrera, lo cual hace que no sea para nada excluyente, digamos, el ingreso. Y después, que veo que en el chat aparece la pregunta, y siempre una pregunta que aparece es después en el durante, en particular en computación, si tenemos que tener nuestra computadora propia. La respuesta es no. O sea, tener una computadora propia siempre te va a facilitar el poder trabajar desde tu casa, el poder trabajar a cualquier hora, en programar y esas cosas, pero la facultad cuenta con 2 laboratorios de computación. Las clases se dan en esos laboratorios, las clases de programación. Hay computadoras para todos los estudiantes, en general se trabaja en grupo, es una de las cosas que se va a ejercitar mucho en la carrera, el trabajo en grupo, porque es muy común que el trabajo de computólogo sea en equipo. Es una de las características que tiene en general el trabajo de computólogo. Entonces se trabaja mucho en grupo, compartiendo computadores en los laboratorios de computación, y además, al ser en grupo también, si uno quiere programar fuera del horario de clase, hay 2 opciones. Por un lado, el laboratorio de computación sigue abierto, hay horarios extras para ir a usar las computadoras, y además, como es en grupo, también con que una persona del grupo tenga una computadora y se puedan juntar a programar, con eso también alcanza. Entonces no es para nada excluyente tener tu computadora propia, para nada. Bueno, genial. Gracias por aclarar eso. Estaba yo también ahí leyendo las preguntitas del chat. Y una también que hicieron, que me parece que está bueno para ahondar un poco, es sobre la exigencia en la facultad. Y me parece que se las plantearía yo a ustedes las preguntas como egresados, si dirían que las carreras de la facu son carreras difíciles. Y no solo con respecto a las materias en sí que se dan, sino también con la asistencia dentro de la facultad, que sabemos que es bastante variable según donde uno estudie. ¿Cómo definirían ustedes, según esas cosas, la dificultad, digamos, la exigencia de las carreras de la facu? A ver, yo creo que
todas las carreras de la universidad son difíciles en algún sentido. No creo que las de FAMAF sean más difíciles que otras. Lo que pasa en general es que uno necesita mucho tiempo de estudio, pero eso es algo que para mí pasa en todas las carreras universitarias, y yo no sé si es la dificultad lo que uno debería mirar a la hora de decidir si quiere estudiar o no una carrera, sino si me gusta o si disfruto en algún sentido de esa área del conocimiento o de esa actividad, y estoy dispuesto a estar 3, 4 horas sentado estudiando esa cosa, digamos, o más incluso a veces. Porque en definitiva, y eso creo que si van a las charlas de las otras carreras también supongo que lo van a ver, digamos, o sea, alguien que estudia Derecho estudia 3, 4 horas, está sentado estudiando, alguien que estudia Medicina, alguien que estudia en Ciencias Económicas, en Ingeniería, o sea, carrera que estudies vas a tener que estar 3, 4 horas sentado estudiando. FAMAF es lo mismo, tenés que estar 3, 4 horas todos los días estudiando. Lo importante es que estés dispuesto, o sea, a hacer eso y no sufrirlo, digamos, o sea, que sea algo que te interese y que te motive, digamos. Algo que también, para agregar a eso, es importante es que en FAMAF en general casi todas las materias se dividen en teórico y práctico, y que asistir a las clases, al menos a la mayoría, yo no voy a decir que asistí a todas las clases, pues no voy a mentir así, pero que en general dedicarle el tiempo de estar en clase y hacer los ejercicios en clase suele ser bastante suficiente. O sea, no quiere decir que con eso uno puede hacer la carrera sin hacer nada más, pero si uno aprovecha esos momentos con los docentes en clase, de sacarse las dudas, de hacer las preguntas, es como bastante autocontenido. Entonces quizás como un consejo desde ahora es traten de aprovechar todas esas horas de clase, porque si no, sí, efectivamente después el estudio se vuelve muy pesado si uno quiere sentarse en su casa y aprender la materia sole. A ver, me parece que hay un cambio entre el secundario y la universidad, en particular para quienes vengan directamente desde el secundario, que es esto de, bueno, ahora manejo mi tiempo, ¿no? Entonces, vengo del secundario en donde estoy obligada a estar tantas horas en clase y a hacer esta tarea y no sé qué, y de golpe me encuentro con una universidad en donde me dicen, si querés estar en clase podés, si no, no. Estaría bueno que hagan este práctico para la clase que viene, pero nadie te lo controla. Y entonces empezás a ser tu propio jefe. No, empezás a poder controlar tus tiempos, digamos. Y es importante en eso que no nos juegue en contra, que el poder controlar nuestros tiempos no haga que digamos, bueno, ya después lo voy haciendo, sino aprender a optimizar ese tiempo que tenemos, aprovechar las herramientas que la facultad nos da, que son muchas, y después sí, claramente va a haber que sentarse a estudiar, digamos, en particular en computación, en particular en tercer año, pero en toda la carrera, tenemos horas de programación que son extra clase y eso no queda otra. O sea, hay momentos en donde hay que sentarse a hacer los proyectos de programación y bueno, eso no entra dentro del horario de clase y hay que sentarse y hacerlo. Y quizás no es tanto en complejidad como en tiempo, como en estar mucho tiempo sentado haciendo algo que quizás es sencillo, pero lleva tiempo. Bien, y con respecto a algo que mencionaste recién, grupos de estudio, clases de consulta, ese tipo de cosas extra clases se dan en la facu. Sí, la facultad, voy a comentar dos características. Una tiene que ver con la disposición de los docentes. La facultad es una facultad chica, no tiene cursos demasiado grandes, lo cual hace que la relación con los docentes suele ser muy cercana y suelen tener muy buena disposición. Es muy común en FAMAF que si no entendí algo puedo ir y golpearle la puerta de la oficina a un docente y decirle como, che, no entendí este tema, tendrás un rato y que te diga, bueno, sí, a tal hora. O sea, hay como muy buena disposición en ese sentido. Además, si como curso uno pide como, che, no estamos llegando, en general se dan horarios de consulta también de los mismos docentes antes de las fechas de evaluación, de parciales o de finales. Como que en ese sentido está muy buena la FAP. Y por otro lado, del centro de estudiantes, bueno, nosotros somos ambos egresados, pero ambos hemos militado en el centro de estudiantes cuando éramos estudiantes. Se organizan hace muchísimos años clases de consulta. Esas clases de consulta las dan estudiantes avanzados de las distintas carreras que le dan una mano a los estudiantes que están en el curso de nivelación o en primer año, sacándoles dudas, armando grupos de estudio, algo que quizás en primer año está bueno aprender, es esto de juntarse a estudiar, de generar un espacio de estudio dentro de la facultad. Y entonces las clases de consulta sirven mucho para eso, para armar esos grupos de estudio. En la facultad hay pizarrones, mesitas y lugares de estudio por todos lados. Ahora estamos en virtualidad y lo deben extrañar un montón.
pero la gente suele como medio vivir en la facu, hay mesitas en los pasillos, hay una sala de estudio muy linda para juntarse en grupo a estudiar, hay una biblioteca muy grande con mesitas donde estudiar individualmente y en silencio, o sea, hay como un poco para todo el gusto y nada, eso, no sé. No, es que es un lugar muy, o sea, muy cómodo y de hecho mucha gente va en vacaciones, o sea, pasa que los finales son en vacaciones, son en febrero, en diciembre, a estudiar en esa época la facultad, bueno, también porque hay aire acondicionado en la sala de estudio, pero o sea, ofrece muchas comodidades y efectivamente yo al menos veo que muchos estudiantes las aprovechan, o sea, que efectivamente son útiles para las personas que están ahí. Sí, en particular esto de quizás en la casa uno no tiene un lugar de estudio tan cómodo, que es algo que ahora en la virtualidad nos damos cuenta más que nunca, que estamos capaz con la familia o con amigues o el lugar es chico o lo que sea, y entonces la facultad te ofrece un lugar donde sentarte a estudiar con comodidades, digamos. Entonces, como bueno, me pongo en modo estudio, me voy a la facultad, me siento, sé que estudio cuando estoy ahí, salgo y puedo como poner esa pared entre el momento de estudio y la vida, por decirlo de alguna manera. Entonces está, en general se usa muchísimo. Uno va en 30 de enero a FAMAS pensando que no va a estar nadie y te encontrás la sala de estudio llena de gente estudiando y compartiendo tereré, digamos, como... Bueno, qué bien, qué lindo. Ahora, volviendo un poquito más puntualmente a las carreras, acá hay un par de preguntas en el chat que están realmente muy buenas. Bueno, primero una bien puntual que es si es necesario, ¿qué computadora hay que tener para la licenciatura? Como comentaron más temprano, hay computadoras en sí en la facultad, pero si es necesario tener realmente una computadora de alta gama, si se tiene una propia, estaría bueno también poder responderlo. Y después, otra que hacía acá Diego Guevara es sobre el foco que tiene la carrera de computación, si es más cuestiones técnicas o se hace también desarrollo de software y no solo programación, y con eso como la diferencia con otras carreras como ingenierías en software o en computación, esas cosas. Bien, respecto a la computadora, como dijimos, no es necesario ni siquiera tener una computadora, así que eso, si uno tiene una computadora, genial, digamos, y puede aprovecharla y usarla, pero no es que haya como requisito que tenés que tener una computadora con cierta capacidad de procesamiento ni nada, digamos. Así que no voy a ahondar más en esa pregunta porque efectivamente no hace falta tener una computadora, digamos. La facultad te da las herramientas para que puedas hacer toda tu carrera sin una computadora propia. Respecto a las diferencias con ingeniería, yo puedo contar un poco lo que sé. Yo la verdad es que nunca hice una ingeniería, entonces tampoco es que puedo dar demasiados detalles sobre cuál es la diferencia. Sí, lo que me han contado quizás, que tiene que ver con esto de que las ingenierías capaz son más fierreras, o sea, como que estudias más la electrónica y capaz más el hardware y todas esas cosas que nosotros estudiamos muy poco, si bien las estudiamos para entender cómo funciona la computadora, no mucho más que eso, son un par de materias. No estudiamos lo que tiene que ver con la preparación para la industria en el sentido de, a ver, nunca estuve en una industria, entonces, de nuevo, no es que yo puedo decirles qué es lo que necesito, pero es muy común que te digan que los estudiantes de FAMAF al egresar e introducirse laboralmente en una industria, como que se dan cuenta que hay cosas que quienes vienen de otros lados las saben, de cómo funciona, de cómo son los equipos de trabajo, de cómo se manejan la forma de trabajar en equipo y esas cosas, que en otras carreras te la enseñan, en las ingenierías de software, y en FAMAF no, pero que quienes vienen de FAMAF tienen una preparación para resolver inconvenientes y problemas y enfrentarse a cosas nuevas, por decirlo de alguna manera, mayor que quienes vienen de otro lado. Como que esa sería un poco la mayor diferencia. Unos están más preparados para la industria, otros están más preparados para lo inesperado, por decirlo de alguna manera. O sea, es raro como lo estoy diciendo, pero esto, que es la licenciatura en Ciencias de la Computación, lo que hace es basarse en los fundamentos. Entonces, en entender de dónde viene, cómo se hace, en qué está basada la computación, y capaz no tanto en aprender a programar en tal programa, en tal lenguaje o en tal otro, que quizás hace que después adaptarse a un nuevo lenguaje sea dificilísimo, ¿no? Si yo aprendí a trabajar en este lenguaje, bueno, después pone un poco complicado cuando me ponen otro lenguaje, que hay muchísimos lenguajes de programación, aprenderlo. En cambio, si en vez de enseñarme a trabajar en este lenguaje, me dicen, existen estos paradigmas de programación, estos se basan en esto, estos se basan en esto otro, esto, entonces ahí ya adquiero herramientas para adaptarme a distintos lenguajes de programación y a distintos espacios de trabajo que me permiten ser muchísimo más flexible a la hora de ingresar en cualquier ámbito laboral, digamos.
Igual en YouTube después si quieren buscar, hay charlas sobre la carrera de computación de personas que incluso han hecho ambas carreras y pueden ver bien ahí bien las diferencias. Yo no quiero marcarle yo las diferencias de nuevo, nunca estuve en una materia de ingeniería. ¿Vos sí o no? Sí, sí. Como acá vos podés contar un poco. Pero bueno, hay charlas ahí en YouTube que pueden buscar en donde gente que quizás sí ha hecho la mitad de la carrera en un lado y la mitad en otro y les puede contar un poquito más. Sí, por ahí para complementar un poco, o sea, suele haber 3 carreras que siempre se Mezcla. mezclan. Confunden. Claro que es difícil encontrar la diferencia, que son la licenciatura en Ciencias de la Computación, que es la de FAMA, la Ingeniería en Sistemas, que creo que se estudia en la UNC y en la UTN, y la Ingeniería en Computación, que esa creo que está solo en la UNC. Entonces, licenciatura en Computación es, lo que dijo Clara, programación, mucha programación, poco fierro, digamos, cero fierro. Ingeniería en Sistemas tiene mucho de programación, pero está como más enfocado a la gestión. Eso es algo que van a ver también si miran lo que son cualquier ingeniería, van a ver que tienen sus materias de ingeniería, de matemáticas, física, qué sé yo, y tienen administración, materias de economía, materias de gestión, materias de, no sé, porque como que un ingeniero es más que alguien que sabe matemáticas y física, sino alguien que habitualmente gestiona o equipos de trabajo o una fábrica o una industria, o sea, que tiene otras herramientas, digamos. Entonces, la ingeniería de sistemas está bastante más enfocada a eso, o sea, tiene materias de contabilidad, administración, etc. Y la ingeniería en computación es como un camino medio entre la ingeniería electrónica, que es los fierros propiamente dichos, y la ingeniería en sistemas o la historia en computación, en el sentido que ven un poco de cada cosa. Entonces, medio que hay una diferencia y depende un poco del gusto de cada uno, digamos. O sea, no quiero... Buenísimo, gracias. Acá otra pregunta del chat que realmente me gustó, que dice Miguel, dijeron que la licenciatura en matemática aplicada surge para la integración en la industria. ¿Se puede estudiar esa carrera y dedicarse a la investigación? Sí, a ver, de nuevo, es una carrera nueva y ya sucedió, o sea, con muchas generaciones de antes, de gente que se recibía de licenciatura en matemática y se dedicaba a trabajar en el ámbito aplicado. Y el ámbito aplicado, si bien puede ser a la industria, también se considera ámbito aplicado a trabajar en equipos de investigación interdisciplinario. O sea, por ejemplo, sin ir más lejos, hay egresados de FAMAF que han trabajado en INVAP, en investigación relacionada con satélites, y ahora hay egresados de FAMAF trabajando en, nunca me acuerdo, pero creo que es CONAE, que es la Comisión Nacional Aeroespacial, haciendo análisis de imágenes satelitales para detectar sequías, creo que era, de cultivos. Y son egresados de matemática, digamos, y eso también es investigación. O sea, por ahí no es investigación en matemática, pero es investigación. Y se puede hacer investigación en matemática aplicada también. O sea, ahí lo que pasa es que no todos los grupos de la facultad, los grupos de investigación de la facultad se dedican a temas tan aplicados, pero hay otros, el grupo de estadística, el grupo de numérico, creo que ya está. Sí, capaz el grupo de ecuaciones, el grupo de análisis armónico, un poco. Pero también uno podría investigar ahí, digamos. Sí, imagínense que computación, que es una carrera que quizás uno la ve como mucho más aplicada, o sea, mucho más aplicada que matemática, en computación, también uno se puede dedicar a la investigación, digamos. La investigación no es un área específica para la teoría, así dura. Entonces, tanto en computación como en matemática, como va a ser próximamente en matemática aplicada cuando empiece a haber egresados, tienen una salida que es la investigación. Bueno, justo ahora que decís, hablando de la salida y todo eso, quería preguntarles más concretamente, que también es otra duda que solemos tener mucho por parte de gente del ingreso, es la salida laboral que tienen las carreras de la Facu. Si es, bueno, Nico, recién nombraste al INVAP, hablaron de la industria como algo general, pero si podrían hablar un poco más concretamente de cómo es el tema de la salida laboral de las carreras. ¿Empezamos? Bueno, capaz en computación es más fácil empezar a contar la salida laboral porque lo que tiene computación es que es
gigante la salida laboral, para decirlo así medio a lo bruto. Un egresado de computación, una egresada de computación, ya sea de analista o de licenciada o de ninguna de las dos cosas, porque también hay que decirlo, tiene una oferta laboral muy grande. En este momento se necesitan en el país muchísimos más computólogos de los que se reciben. Eso es una realidad porque cada vez más las cosas se computarizan, ¿cómo se dice? Se informatizan, bueno, no sé. Digitalizan. Entonces hacen falta muchísimo y es muy común que en FAMAF los estudiantes en tercer año empiecen a trabajar en distintas industrias sin haber ni siquiera adquirido el título de analistas en computación. O sea, la salida laboral es efectivamente muy grande. Ahora, nosotros en general siempre insistimos en que está bueno recibirse, porque si bien la salida laboral es muy grande, también es con poca posibilidad de crecimiento si uno no tiene un título que le permita crecer en esa área en la que se suma a trabajar. Quizás es muy común en tercer año empezar a trabajar en una industria de software, pero que medio que después no puedes salir de ahí a no ser que tengas un título o una cantidad de conocimientos que te permitan ir creciendo en esa empresa o pasar a otra, digamos. La salida laboral más común de computación es en empresas de desarrollo de software. Es la más común, pero no es la única. El otro día, en otra charla de este estilo, hablábamos con Matías, que es un profesor de la Facu, que es muy notable porque tiene como toda una experiencia laboral muy distinta a lo normal. Él se dedica a lo que es la educación en computación, ha trabajado en programas como el Conectar Igualdad, en ese tipo de cosas. O sea, hay como toda otra salida que quizás uno no se imagina cuando se está sumando a computación. Se imagina que si se suma a computación después va a estar toda la vida haciendo así y programando, y no, hay un montón de otras salidas de la computación que tienen que ver con la docencia, con la investigación, con quizás estar en una empresa, pero no necesariamente programando, sino también liderando grupos que estén haciendo distintos desarrollos. Es muy amplio, el abanico de posibilidades que te da una carrera de computación es muy, muy amplio y indescribible, digamos, no podría decirles como, bueno, este. Pero bueno, los principales o más comunes son industria, desarrollo de software e investigación y docencia, digamos. Matemática, bien. Primero voy a hablar de la licenciatura en matemática, que si bien originalmente su perfil era enfocarlo tanto para la academia como para la industria, lo que terminaba pasando en los hechos es que la mayor parte de las personas que egresaban de matemática terminaban haciendo investigación, ya sea en la facultad o en algún otro organismo de investigación, ya sea también en Argentina o en otras universidades de otros lados. Entonces, eso por el lado de la licenciatura en matemática es un perfil muy fuertemente formado en la investigación, si bien uno puede realizar otro tipo de actividades, medio que tiene que ingeniárselas un poco, digamos. La licenciatura en matemática aplicada, todavía no tiene egresados, porque acaba de empezar, pero un poco la idea era ver a dónde había egresados de matemática trabajando en qué industria y demás. Entonces puedo contar un poco de esos casos que hay. Voy a contar algunos que son los más que uno por ahí no se imaginaría, pero no sé. Yo sé que hay gente egresada de matemática, no de FAMAF, de otras universidades, trabajando mucho en el sector metalúrgico, o sea, en lo que es Asindar, Aluar y demás, analizando procesos y haciendo modelos para optimizar la producción de metales. Bueno, con el tema del agro, ya lo nombré, o sea, con todo lo que es imágenes satelitales, hay mucha gente también de matemática trabajando en eso, justamente pensando en esos modelos. Algunos aplicados al agro, pero por ejemplo también hay modelos aplicados a prevención de dengue, justamente para uno puede a través de la lluvia y la temperatura saber cuántos mosquitos hay. Es más difícil que eso, pero es una manera, digamos, o sea, analizando imágenes satelitales. También analizar corrientes marinas, eso es algo que es más importante por ahí para la biología, por ejemplo, para analizar poblaciones de animales marinos, y uno puede estudiar las corrientes marinas también con imágenes satelitales. Bueno, yo por ejemplo trabajo en lo que es tema de transporte, que es optimización bueno, yo prácticamente trabajo en transporte urbano, que es decir, optimización básicamente de colectivos, de recorridos y de paradas de colectivos para mejorar los tiempos y eso, pero dentro de lo que es transporte hay gente que trabaja con transporte de bienes, o sea, de hacer que sea más barato transportar cosas, como
productos, comida, etcétera, entre lugares, ya sea por tren o por camiones, eso se investiga también. Y hay mucha gente trabajando con lo que es finanzas, que eso yo nunca trabajé, entonces no entiendo mucho qué es, pero muchos egresados de la facultad trabajan o han trabajado en empresas que hacen finanzas, no sé qué decir de eso, pero supongo que compran y venden cosas financieras y ganan plata. Pero bueno, ahora hace un mes más o menos fue la reunión anual de la Unión Matemática Argentina, que también se hizo virtual, entonces está todo subido a YouTube, y ahí, por ejemplo, hay entrevistas a matemáticos que trabajan en la industria, como para que también puedan verlos y ellos ahí cuentan un poco de a qué se dedican. Eso, si lo buscan, es VIRT-UMA, o sea, UMA es Unión Matemática Argentina, y agréguenle un VIRT como de virtual al principio. Sí, yo quería agregar una cosita que no dije, que también a veces suele surgir como pregunta, y no la dije porque es como la salida más obvia, por decirlo de alguna manera. Digo, muchas veces uno dice como, bueno, pero puedo hacer páginas web, puedo hacer aplicaciones, si me contratan para hacer una app, puedo hacerle un software a no sé, a un kiosco para que pase, bueno, todas esas cosas que como son más pequeñas. La respuesta es sí a todas. Quizás uno no la nombra como salida laboral porque son las habilidades que capaz más rápido se adquieren, y la carrera, el otro día Mati decía, te queda grande para eso, digamos, y es verdad, digamos, la carrera te enseña muchísimas más cosas que eso, pero está bueno sacarse la duda de que también efectivamente todo eso es una opción claramente de salida laboral, y que quizás incluso es muy común, digamos, que fuera del trabajo estable uno después vaya haciendo changuitas, por decirlo de alguna manera, de distintas cosas de este tipo, digamos. Bueno, genial, gracias por aclararlo. Siempre está bueno toda la información que se puede tener. Algo que dijiste más o menos al principio vos, Clary, que me quedó dando vueltas, es que hablaste sobre la digitalización, y entonces me hizo acordar justamente a otra pregunta que les quería hacer, que es con esto de la presencialidad y la virtualidad. Porque bueno, como todos sabemos, ahora mismo todas las carreras se están cursando virtualmente por la situación, pero ¿cómo es eso digamos, en un contexto? En la facultad de la presencialidad, la virtualidad, ¿se dan cursos online? ¿Cómo es todo ese tema? Bien, la facultad claramente no está dando cursos presenciales en este momento porque no se puede. Todas las carreras de nuestra facultad son presenciales. Es decir, si no estuviéramos en una situación sanitaria como la que estamos, la facultad no da la posibilidad de cursar ninguna de sus carreras de manera virtual. Sí da la posibilidad de hacer el curso de nivelación de manera virtual, pero después las carreras son presenciales. En este momento nos tuvimos que adaptar claramente por la situación que se está viviendo a nivel mundial. Entonces se están dictando los cursos de manera virtual. Todas las materias están dictando, ahí capaz Nico puede contar más porque él es docente de la facu, entonces puede contar un poco más cómo lo estamos haciendo, pero se está dictando todo de manera virtual. La mayoría de las materias sin problema. Hay algunas que se imaginarán que no hay mucha posibilidad de hacerlas virtuales. No estamos en una charla de física, pero en las físicas que tenés experimentales, en donde tenés que hacer experimentos con cosas, bueno, claramente no se están pudiendo dar de manera virtual completa. Pero la mayoría de los cursos se están dictando a través de plataformas virtuales. Sí, bueno, las materias de primer año, que por eso son las que más les van a interesar, todavía está dependiendo mucho de las posibilidades de cada docente para dictar. Hay materias que dan teóricos, o sea, que dan clases por Meet, digamos, Meet, ¿no? Pero hay materias donde por algún motivo u otro no pueden dar esas clases, y lo que hacen es tienen el apunte, digamos, como para que los estudiantes lo lean, y dan consultas de teórico en algún momento de la semana, eso por el lado del teórico, y después del práctico. En general, yo creo que todas las materias que he visto están dando prácticos virtuales, es decir, se arma la sala de Meet, la gente se conecta y ahí hacen los ejercicios y demás. Y además de eso también suele haber consultas y demás. O sea, obviamente siempre todo esto es más difícil que en la presencialidad, porque es más difícil. O sea, ¿cuál es la dinámica mucho del práctico, de un práctico en FAMAF? Es como, che, no me salió este ejercicio, vas con la hoja, mira, intenté hacer esto, no me salió, no me sale esta cuenta, y el profe mira, qué sé yo. En Meet es todo mucho más difícil porque, no sé si probaron, pero pones una hoja frente a la cámara y no se lee, tenés que sí o sí escanear o sacar una foto y compartir pantalla. Es como todo más engorroso, lo cual
ralentiza mucho, digamos, el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero bueno, tanto los docentes como los estudiantes están haciendo su mejor esfuerzo para que se avance en la medida de lo posible, digamos. Claro, bueno, genial. Acá tengo una pregunta del chat que Pedro pregunta sobre becas en el exterior para terminar la carrera, las licenciaturas, y post licenciatura, si también se dan becas para seguirse formando en el exterior, fuera del país. ¿No? Bueno, a ver, hay varias cosas ahí. Si uno generalmente termina la carrera donde la empieza. Es decir, vos te inscribís en una carrera y quien te da el título es a donde te inscribiste. O sea, si vos empezás la carrera en FAMAF, generalmente la terminas en FAMAF. Si no, es otro tema mudarse de país y o sea, y llevarte tus materias y hacer como equivalencias, que suele ser difícil. Ahora, sí existe la posibilidad de cursar materias que cursarías en FAMAF en otra universidad de Argentina o de otro país. Eso sí existe la posibilidad. ¿Qué beca hay? Bueno, ahí ya depende mucho de dónde quieras ir. Entonces, por ejemplo, yo sé que hay becas para hacer intercambios con España. Son becas de intercambio cultural, o sea, no son de excelencia académica, digamos, y es un convenio mutuo que tiene Argentina con España, por ejemplo. Pero eso es una posibilidad que se hace de una manera. Después hay becas para ir a Brasil, por ejemplo, pero esas las da Brasil, no las da Argentina. Entonces uno tiene que aplicar por internet, llenar formularios, hacer cosas, y así va pasando, digamos. O sea, muchas de estas becas no es que las da Argentina o la facultad, sino que las da el lugar al que uno va. El lugar al que uno va ofrece becas o ayudas económicas para personas que vayan. Y lo que la facultad hace es, a lo sumo, tener la información de cuáles son esos lugares o facilitarte, el lugar al que vayas seguramente te va a pedir que lleves algún certificado de alumno, un certificado analítico de las materias que ya cursaste, cosas así. Entonces la facultad te las da, pero, por ejemplo, te las da, pero si vas a un lugar donde no hablan español, tenés que traducirlas vos, etc. Pero sí hay, o sea, posibilidades hay en grado y en posgrado. O sea, de hecho, creo que la mitad de la gente que se egresa a la facultad, por lo menos, no se queda en la facultad. Aún la que hace doctorado, o sea, se van a hacer doctorados a otros países. Eso es muy común, digamos, hacer el doctorado afuera, y no es imposible. O sea, de hecho, mucha gente lo hace. Bueno, genial, gracias por responder. La verdad que sí es algo que siempre mucha gente interés de formarse y compartir esto, comunidad internacional científica. Pero bueno, con respecto a eso, también otra cosa me parece que está bueno preguntarles es sobre cómo es el tema del inglés en la facultad. Si hay requisito de inglés para cursar o para recibirse, y si es que se dan cursos de inglés ahí dentro. Realmente tiene mucho que ver con esto que hablamos recién de la posibilidad de irse al exterior, ¿no? Que sabemos que siempre viene bien saber inglés. Capaz la respuesta a eso sí es distinta en computación que en matemática. En computación, para recibirse de licenciada en ciencias de la computación, hay que dar un examen de suficiencia de inglés, bien básico, pero hay que dar un examen de suficiencia de inglés, es parte del plan de estudio. No hay una materia dentro del plan de estudio de inglés, pero sí hay un módulo optativo que se dicta todos los años, dura un cuatrimestre, y entonces uno, si no viene con los conocimientos necesarios, los puede adquirir ahí. Entonces eso, como que computación es distinta a las demás carreras porque es la única que exige ese examen de suficiencia de inglés para la licenciatura. Después, en lo que es el cursado, a ver, computación tiene una particularidad, que es que los lenguajes de programación en su mayoría usan palabras en inglés para utilizarse, ¿no? O sea, las palabras que uno se termina acostumbrando a usarlas, incluso las castellanizamos, y cuando escuchamos hablar a computólogos hablan en un Spanglish, sí. Como mezclan mucho el inglés y el español, porque bueno, los lenguajes de programación en su mayoría están escritos en inglés, entonces uno se termina acostumbrando mucho al inglés. Después, la bibliografía, tanto de computación como de casi todas las carreras, hay mucha bibliografía en inglés. En computación se tiene bastante cuidado en buscar libros que tengan traducciones,
Pero muchas veces esas traducciones no están actualizadas, los libros en computación las cosas se actualizan constantemente y los libros se actualizan constantemente y quizás las traducciones tardan un poco más. Entonces, bueno, el inglés sirve mucho, digamos, no es para nada un requisito. Yo, de nuevo, ahí soy un ejemplo, yo soy una persona que ingresé sin saber nada de inglés, de hecho, puedo decir que no sé nada de inglés, sé muy poco inglés en este momento, se puede hacer la carrera perfectamente sin saber inglés, o sea, tratando de ir aprendiendo lo necesario a cada momento, digamos. En particular en computación, para lo que más se usa el inglés es para googlear. Una de las aptitudes que uno aprende en la carrera de computación es a googlear bien, por decirlo de una manera. Como todo es tan dinámico en la computación, no es que uno se pueda aprender todo. Entonces, gran parte del trabajo de un computólogo es googlear, descubrir cómo se hace lo que quiero hacer en particular y hacerlo. Y eso, en general, está en inglés. Entonces, es una herramienta que te facilita muchísimo el cursado y el trabajo del inglés. Si bien, vuelvo a decir, yo soy ineptísima con el inglés y estoy recibida de analista en computación. Pero está bueno saber, digamos. Sí, en matemática es... A ver, a nivel de... ¿Hace falta saber inglés para hacer matemática? No. Podés hacer toda la carrera sin saber una palabra de inglés. Porque es esto, o sea, las clases se dan en español, los apuntes que hacen los profes están en español, ahora los prácticos son en español, los exámenes son en español, todos en español. ¿Qué pasa? Que si uno busca libros de la carrera, como no tienen mucha demanda, creo que segundo o tercer año para arriba, solo están disponibles en inglés. Entonces, si uno, bueno, esto es lo que decía un poco más al principio, si uno va a las clases, presta atención en clases, toma nota, copia la pizarra, etcétera, etcétera, y después va a los prácticos y demás, no deberías necesitar nunca aprender nada de inglés. Después, si uno quiere profundizar un poco más, o por ahí no te quedó claro algo del teórico y lo querés leer del libro y demás, y sí, los libros están en inglés, ese es un problema, digamos. No es necesario, te ayuda porque pasa a veces que uno se queda con una duda y eso sí podés esperar la semana que viene y preguntarle al profe cuando lo veas de vuelta o buscarlo en su oficina. Pero si tenés el libro y sabes leer inglés, como que te sacás la duda en 5 minutos en lugar de en 3 días, digamos. Pero nada, es esa la única ventaja en matemáticas. Sí, y me parece que también la comunidad científica mundial tiene como un acuerdo de que se maneje en inglés. Digo, después cuando uno piensa también en congresos, en irse a hacer un doctorado a otro lado, no importa dónde vaya, no es que si voy a un lugar que se habla inglés, voy a hablar inglés. Probablemente si voy a un lugar que se habla alemán, también mi doctorado lo haga en inglés, digamos. Es como el idioma que utiliza la comunidad científica mundial en su mayoría. Claro, o sea, sí. O sea, todo lo que yo dije vale para la licenciatura, o sea, para el grado. Todo lo que es posgrado, sí es como indispensable saber inglés, porque es esto, digamos, o sea, la investigación más reciente, es decir, los artículos que salen de investigaciones nuevas, no sé, de este año, de este mes, que si uno quiere saber de qué se está investigando, están todos escritos en inglés y no hay alternativa, digamos. Ahí sí es indispensable saber inglés. Bueno, pero como comentaba recién, en la Facu está el módulo de inglés, que es optativo, pero que es bueno. Genial, bueno, entonces, buenísimo con eso. Otra cosa que quería preguntarles, al menos yo por último no tengo más preguntas preparadas, pero esto me parece que está bueno, es sobre la vida universitaria en FUMAF, porque se habla mucho usualmente en este tipo de conversaciones sobre el foco académico, el día laboral, pero algo que uno rápidamente se da cuenta cuando empieza a hacer una carrera universitaria es que la vida también dentro de la propia facultad es muy importante y hace mucho a la experiencia, al aprendizaje, al desarrollo que uno tiene finalmente como profesional. ¿No podrían contar ustedes sobre eso, sobre todo siendo egresados? Bueno, un poco lo estuvimos contando entre otras preguntas, medio entremezcladas. FAMAF es una facultad chica, casi todas las carreras menos computación son muy chicas, los cursos de cada una de las materias a partir de segundo año. Capaz Compu sí se mantiene con más gente, es la carrera con más inscriptos por año y con más egresados por año. Pero así todos son cursos chicos si uno los compara con facultades masivas. Y eso genera un poco una sensación de una gran familia, por decirlo de alguna manera, medio cursi.
y en particular tiene esto que también contábamos de lugares de estudio por todos lados, tenemos cocina, o sea, como que tenemos la facultad muy preparada para vivir mucho tiempo ahí. No es una facultad en donde sea muy común esta dinámica de ir, cursar y volverme a mi casa. Hay quienes lo hacen, muchísima gente que hace eso, pero hay una gran población dentro de FAMAF que convive mucho más tiempo dentro de la facultad que el tiempo que está cursando. Se come en la facultad, se estudia en la facultad, se hacen fiestas en la facultad, estamos mucho tiempo allá adentro y se genera una especie de comunidad de la facultad en donde los estudiantes más grandes acompañan y ayudan a los estudiantes ingresantes, en donde los mismos docentes se suman quizás a las fiestas que hacemos. O sea, hay toda una cosa de comunidad y de cercanía entre los docentes y los estudiantes que también creo que es distinto a otras facultades. Hay una confianza, por decirlo de alguna manera, entre el plantel docente y los estudiantes. Es muy fluida la comunicación. Eso, no sé. Sí, no, creo que dije todo. Bueno, Estás muteado, Mati. estás Estaba muteado. hablando muteado, sí. Qué lindo, qué bueno que sea así realmente la facu. Yo también siendo estudiante puedo dar también testimonio que es realmente un lugar muy amable para estar, muy lindo. Acá hay una pregunta de Lucas que se pudo conectar recién a la charla, pero está buena la pregunta que hace, porque, bueno, vuelve un poco a algo que ya hablamos, pero más puntualizado sobre la carrera de analista en computación. Dice él que es su intención estudiar esa carrera, no necesariamente la licenciatura, y cómo es la salida laboral del analista comparado con el licenciado, si es mucho más acotada o no necesariamente. Bueno, un poquito lo charlamos antes. Salida laboral va a tener y muchísima. El analista en computación tiene un abanico de oportunidades para trabajar muy grande. Lo que la gente cuenta en general es que el licenciado te abre algunas puertas que el analista no. Pero que no necesariamente son trabajos que a esta persona le interesen, ¿no? Pero quizás hay algunos lugares en donde solo se ingresa siendo licenciado, como puede ser la investigación, la docencia universitaria, algunos cargos en particular en algunas empresas de software, que bueno, están como reservados de alguna manera, entre comillas, para licenciados, o que no están reservados para licenciados, pero que a un analista le terminan faltando como herramientas para poder adaptarse a esos trabajos, quizás más teóricos, que también los hay, ¿no? O sea, aplicados, pero en donde hay que aplicar muchísima más teoría. Sin embargo, el título de analista, como decíamos antes, tiene un abanico de oportunidades laborales muy grande, incluso sin el título de analista, que también lo decíamos, el abanico de oportunidades laborales ya es muy grande, solo con empezar a estudiar la carrera y empezar a aprender de eso, se abren un montón de puertas en lo que es salida laboral. Bueno, gracias. No sé, ya creo que estamos terminando con el tiempo. No sé si ustedes quieren contar algo último, una linda experiencia que hayan tenido en la facu o algo por el estilo. Si no, ya vamos cerrando. Yo ahí las últimas palabras que quería recordarles, chicos, pero les quiero dar el tiempo a ustedes primero. Capaz más que una experiencia y una recomendación, en esto que contamos de la comunidad FAMAF, por decirlo de alguna manera, me parece que es más sencillo, más placentero, más lindo vivir la vida universitaria cuando uno se hace parte de esa comunidad. Realmente es una comunidad muy, muy hermosa la de FAMAF y te da infinitas herramientas para avanzar en tu vida académica. Quizás uno piensa como, bueno, pero si me hago mi grupo de amigos y no sé qué, me la voy a pasar de joda, ojalá. Pero digo, eso te da una contención y un acompañamiento durante tu carrera que es súper importante. El centro de estudiantes brinda muchísimas herramientas de contención también y de acompañamiento tanto académico como humano. Entonces, poder acercarse al pibe del centro de estudiantes también es como, lo súper recomiendo ante cualquier cosa, acercarse, participar, que la vida universitaria no sea ir a adquirir conocimiento académico y volverme a mi casa, sino que sea un transitar. Estamos años metidos ahí, son años hermosos de la vida, entonces disfrutarlos como tales, digamos, como que sea un tránsito y un no me sale la palabra ahora, cuando estás como... Contenido. No, bueno, no importa, no me va a salir la palabra. Que no es como que venís y sacás, sino que sos parte de... ¿Te incorporas? No, bueno, no importa. ¿Integras? Capaz puede ser integrado, sí. Bueno, no importa la palabra, pero eso. Como aprovechar todas las herramientas que da nuestra facu, que son muchas,
que no son normales, que no es que todas las facultades dan tantas herramientas o tanta contención, entonces aprovecharlas. Después, a quienes estén interesados capaz por la parte más de investigación, de qué grupos hay y eso, en la página de FAMAF, que es famaf.unc.edu.ar, pueden entrar ahí a las distintas secciones de la facultad y encontrar los grupos de investigación también si quieren chusmear como en qué se especializan las distintas personas que están trabajando en la facu. Y nada, eso creo yo. ¿Vos querés decir algo? Bueno, genial. Muchísimas gracias, chicas. Realmente muy lindo todo lo que contaron. Aclararon muchísimas dudas. Así que bueno, yo por mi parte, lo último para ir terminando, recordarles a quienes están viendo de las redes sociales, el Centro Estudiantil de la Facu, que se los dejé más arriba en el chat, pero ahora lo vuelvo a copiar y lo pongo nuevamente. Tenemos también un grupo de Facebook y de WhatsApp para interesantes. Y también algo que recordarles, que no sé si lo había comentado más temprano, es que está la jornada de puertas abiertas dentro de poco, el 6 de noviembre. Vamos a tener más tiempo para contar un poco más sobre las carreras y cómo es con... O sea, la charla está organizada con la SAE de nuestra facultad, así que ahí vamos a poder aclarar aún más dudas todavía. Vamos a estar avisando por las redes sociales, así que pueden seguirnos por ahí para tener todo eso bien clarito. Bueno, para más info del ingreso también pueden consultar la página de FAMAF, ahí están los plazos, las inscripciones arrancan el 30 de noviembre, están los requisitos, papeles, todos los trámites que tienen que hacer, ahora paso de esos links. Y bueno, pueden ver más información en los instas de la Facu, de la SAE, también tiene el suyo propio, es SAE-FAMAF y FAMAF-UNC. También cualquier otra duda que no hayamos respondido acá o que no sepamos responderles por redes sociales o en la web, pueden preguntar directamente a despacho de alumnos. Los mails ahora se los copio, son ingreso@famaf.unc.edu.ar y ingreso 2021 famaf@gmail.com. Pero, como digo, ahora se los copio. Así que bueno, creo que no nos queda nada más que hablar, así que nuevamente muchas gracias. Ah, claro, ¿querías decir algo? Una mínima aclaración. Estamos hablando de la SAE, dijimos varias veces la palabra SAE y no sé si aclaramos lo que es la SAE. La SAE es la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. A veces nos pasa que nos acostumbramos a decir las siglas, nos pasa, que les decía, en computación, que quizás uno nos escucha hablar y no lo entiende, bueno, nos pasa también un montón a quienes estamos en el centro de estudiantes o siendo consejeros, que nos acostumbramos a las siglas de la FACU. Decimos SAE, UNC, CAC, no sé qué, bueno. La SAE en particular, la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, a la que también se pueden seguir en las redes o por mail, y también, o sea, es de la gestión de la FACU, pero también van a estar para acompañarnos. Muy cierto, gracias. Sí, tengo la costumbre ya de las siglas, a veces me olvido. Bueno, entonces creo que eso es todo. Como yo les decía, muchas gracias y realmente muy linda toda la conversación que tuvimos. Así que estamos entonces.